Hola, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por darle play y bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que anda así sonando mucho hasta en la mañanera de Claudia, porque es el FOBAPROA. Y tú vas a decir, güey, si tienes menos de 20 vas a decir, no gracias, no me gusta y no lo conozco. Entonces yo te lo voy a presentar el día de hoy porque es importantísimo que sepas que Zedillo es una basura de persona. En otro video te hablamos de cómo educó también a sus hijos que pues provocaron un despapalle internacional, porque pues, obviamente pues de donde vienes eres, ¿no? Entonces el legado que nos ha dejado Zedillo en los últimos años ha sido una deuda que pues yo creo que es así como que alguien pide por ti y tú pagas, ¿no? Y ni disfrutaste. Entonces el FOBAPROA es una de las deudas más espantosas que pudiéramos decir que ha existido en el país, debido a la forma como se hizo este cochinero. No lo puedo definir de otra forma, es un maldito cochinero. Y hoy vamos a platicar del FOBAPROA. ¿Por qué? Porque es tema. ¿Y por qué? Porque extrañamente Zedillo pues anda muy así como muy alocado, como si no tuviera un pasado. Sí, claro, y además mencionó hace poco que para él, porque es solo para él, Sí. eso ya era tema Ya terminado y casi solucionado de la mejor forma posible. Sí, y como para lo nada. de YouTube, güey. Sí, para nada, exactamente. Todavía hasta la actualidad creo que se debe como la mitad. Y si estamos tomando en cuenta que esto fue de 1998, imagínate, ya casi llegamos al 2028, 30 años después, y apenas vamos a la mitad de todo lo que se ha tenido que pagar. Y no es porque estén pagando en abonos chiquitos, no. Se paga cada no sé cuánto, creo que cada mes, una cantidad increíble de dinero como deuda. ¿Y esta deuda de dónde se originó? Pues mira, todo empezó muy rápido con la quiebra de algunos bancos. No sé si ustedes escuchaban una canción navideña que era de un banco llamado Confía, que dice, por esta noche en la Navidad, Confía, esta Navidad, algo así decía. Ven a mi casa esta Navidad. Ese banco, Oh my God. había un personaje que era el dueño, apellidado Lankenau. De hecho, las personas que hayan vivido esos tiempos, o sea que tengan, no sé, más de 40 años, podrán recordar más o menos la historia. Ese tipo terminó en la cárcel. Este tipo termina en la cárcel porque es uno de los que terminan echándole la culpa, porque era muy evidente de lo que hacía. ¿Qué es lo que hizo? Se prestaba a sí mismo. Ay, cabrón. Y con eso generó una deuda increíble. ¿Eso no es una burbuja? Exactamente, y además un fraude. Entonces, más sucio. Ese tipo lo encarcelaron como para que la opinión pública dijera, bueno, todo ese dinero que se robaron, al menos hay quien esté pagando, ¿no? Oh my God. Pero lo polémico del asunto no fue ese. Lo polémico del asunto fue que no solo quebró ese banco, sino que quebraron varios bancos al mismo tiempo. Y muy posiblemente por lo mismo, pero ahí no se hicieron investigaciones de quiebra. A propósito de fraudes como este. Hablamos de otros tiempos. Sí, claro. Entonces, Confía era un banco pequeño y por eso se lo fregaron. Pero muchos otros bancos grandes no se los pudieron fregar. Entonces, se generaron también por la crisis del 94 una especie de endeudamiento de los tarjetavientes. O sea, mucha gente El Barzón. Exactamente, aquí es en donde entra el Barzón, una organización de tarjetavientes que los bancos querían encarcelar, y entonces ellos se defendían alegando que les cobraban intereses sobre intereses, que pues varias ilegalidades que de hecho inclusive posteriormente se tuvieron que legislar como que eran ilegales, porque aunque eran ilegales no había una legislación que impidiera que los bancos te cobraran intereses por intereses. O sea, en vez de cancelar tu deuda, si llegabas a que ya ahora con intereses debías 20,000, se te sumaban y esos 20,000 le sumaban más intereses. A su cuenta Banco Azteca descontrolado. Claro, entonces esto por evidente porque pasa en todo el mundo, la crisis del 2008 en Estados Unidos fue porque la gente no podía pagar sus casas y los bancos se quedaron con la deuda. Y de hecho también hubo un rescate parecido por Obama, por eso Obama no es tan querido.
Pero regresando rápido aquí. Super Obama Girl. Exactamente, hizo lo mismo que Cedillo, digámoslo así. Es un Cedillo. No, nosotros tenemos, a lo mejor no somos campeones del mundo en fútbol, y no estoy criticando, es la realidad. Pero sí somos campeones en corrupción, porque resulta que muchas de las corrupciones que han hecho en muchas partes del mundo, primero se hicieron Es el aquí. laboratorio, güey. O sea, no es por nada, pero lo que pasa en Argentina con Milei, aquí ya lo hemos vivido de alguna u otra forma. O sea, no a lo mejor con un Milei así tan payasesco y ridículo, tan absurdo, ¿Cómo ¿no? le pusieron? Inmundo. Sí, tan inmundo, pero en México en una mezcla de presidentes así nos tenían hambreados, o sea, la realidad. Sí, oigan, eso no era cosa de gente Por de ejemplo, Dios. Peña Nieto subió tanto la inflación, no obviamente que al nivel de Milei, pero porque ya ellos traen un atraso. No, Milei ya tiene... Pero aquí se empezó a encarecer todo, Sí. o sea, y no realmente empezaban a subir los sueldos, de hecho al revés. El huevo, Cada vez bajaba más. el pollo, las croquetas, güey. Y entonces, ¿O bueno, quién le puso impuesto a las croquetas? No me acuerdo. para cerrar con el tema, rápidamente, aquí lo importante es que muchos de los deudores del FOBAPROA iban a ser rescatados y no necesariamente eran las tarjetavientes comunes y corrientes que también estaban endeudados. Pero con ese pretexto, el gobierno rescató a muchos empresarios que estuvieron involucrados en estos bancos para los famosos préstamos entre ellos. Y por lo que se decía en su momento, familiares de Fox, Ay, qué raro. familiares de ¿Cómo Salinas, crees? políticos, ¿Por qué? hasta los hijos, o sea, los Imposible. famosos hijos de Marta Sagún, que no son hijos de Fox. Les di Briesca. Porque algo que deben de saber es que Fox no podía tener hijos. Sopas. O sea, pequeño detallito, ¿no? O sea, pequeño dato cultural. Y por eso ves que muchos personajes políticos están tan frustrados y se desquitan con la gente. Cañón, oye. O sea, realmente Cedillo podemos decir que es un caso, tú lo has mencionado, en el que es un títere. Entonces, ¿qué te dice de su psique? No, O sea, pues un títere. y cómo a final de cuentas, Títere. así como a él lo utilizan, él en su frustración Se desquitaba. con la gente, a final de cuentas tú Oiga, dirías, y tiene razón. Recuerda que Peña, el licenciado Peña, dijo, sí, que ustedes no aplauden. exactamente, y eso que el licenciado Peña estaba tan absorto en su megalomanía, que era menos peligroso que estos otros personajes, con todo y todo, el Peña Nieto nunca se dio cuenta que lo utilizaban como por ejemplo para matar estudiantes. Ups. ¿Y a quién le echaron la culpa? Ayotzinapa. A él. Y realmente te puedo asegurar que en una mente como la de Peña Nieto no hubiera tenido la capacidad de No, organizar Peña algo es así. como un timbiriche, güey. Una Ahora, onda lo que así. se le desacredita a Peña es que a final de cuentas los representaba de una u otra manera, ¿no? Y a final de cuentas también ganó dinero porque ahora vive en un castillo en España. Entonces, a fin de cuentas quiere decir que cómplice Que el de eso sí es. Vamos a resumir este asunto muy brevemente. Haz de cuenta que yo me pongo bien jarra en un bar de esos bien caros. Y luego le digo a, no sé, a ti que pagues por mí y nunca te pago ese dinero. Pero aparte, estos intereses nos han acortado mucho el crecimiento del país porque no son 2 pesos, es una buena cantidad. Claro, y de empresarios que solo robaban y que terminaron pagando sus deudas el gobierno. Y gracias a eso estos empresarios siguen existiendo. O sea, por ejemplo, Fox Sí. tiene que ver con Oxxo porque pertenece a Coca-Cola y Fox es un accionista de FEMSA, que es quien tiene la franquicia de Coca-Cola en México. No es que él sea el dueño de Coca-Cola. No, Pero aclaremos, no es dueño de si nada. en su momento no se rescata a Fox por el FOBAPROA, no existiría Oxxo ahorita. Quiere decir que muchos de estos negocios actuales vienen de la corrupción. Y no por nada Oxxo se comporta como si fueran unos delincuentes, cuando inclusive hace poco se descubrió que robaban electricidad para venderla. No pagaban la luz y aparte la vendían. Bueno, vamos a resumir esto, porque es importante que definamos criterios. Primera, ¿la ultraderecha va a mentir siempre? Sí. ¿La ultraderecha te va a decir que son decentes? Sí. ¿Les debes de creer? No. Lo que vas a hacer es entrar a Google y escribir FOBAPROA y te vas a enterar de todo, porque no es posible, que en 2025 este señor, y con toda su fulanés, porque para mí este señor siempre ha sido como muy trapo, como muy simplón, como muy, repetimos, es una marioneta y no te puedes dejar llevar por el criterio de un individuo que es capaz
digámoslo así, de ni siquiera respetar que es una deuda que tú no tenías que pagar. O sea, si no existe en ellos un criterio de respeto hacia el pueblo que se supone que somos, o sea, atacan mucho a Obrador, pero Obrador siempre se ha manejado con respeto, no nos dejó una deuda, no nos estamos metiendo en más conflictos económicos, ha dejado programas sociales que han beneficiado a los grupos vulnerables, a los grupos que dejó, de estos gobiernos dejaron toda esta gama de pobres que los usan incluso como para golpetear, ¿no? De que ninis y la goma. ¿Quién creó los ninis? Ellos. Ante estos saqueos, ¿tú crees que un país va a funcionar bien? Te voy a hacer una mención de lo que dijo Bono, y Bono a mí no me cae muy bien, pero es muy atinado el que él defendió a su compatriota, o sea, él defendió a su amigo, porque él los cuidaba, o sea, no es simplemente una relación laboral. Entendamos que los artistas dependen mucho del personal de seguridad, porque también hay fans como los hijos de Zedillo que no están bien de su cabeza y que incluso pudieron propiciar un accidente más grave y terminaron haciendo daño. Y esa es la metáfora. ¿Qué es la ultraderecha? Un grupo de adolescentes con muchos privilegios e impunidad, gobernando un montón de personas con miedo, desinformados y acaparados por una sola televisora. ¿Tú crees que eso es digno? ¿Tú crees que esas son las cosas que un expresidente podría presumir? O sea, conflictos con grupos musicales, porque tu Estado Mayor parecen bestias, y una deuda que todavía pagamos. O sea, si tú ya tienes 20 años y eres económicamente activo, toda tu vida lo vas a pagar, discúlpame. Y no es culpa del PG, para que no empieces con que, porque el PG no quita el Fobaproa. Hay criterios que debes de entender, que esa deuda no la creó el PG, no puedes hacer responsable. Bueno, hay que aclarar una cosa, y eso es importante, que esa deuda no se pudo validar hasta que el PAN, por medio de una votación en el Congreso, le dio validez a la ley, que es la ley que obliga al gobierno a pagar el dinero. Y a pesar de que en un programa de radio el PG increpó a Calderón diciéndole que iba a votar a favor de la ley porque no tenía nada que ver con apoyar al pueblo, por así decirlo, en el lenguaje de Obrador. Sí, claro. Y Calderón dijo en esa estación de radio a nivel nacional, o sea, era de esas estaciones como, o sea, de las conocidas, ahorita no recuerdo cuál, pero ahí dijo, no voy a votar a favor del Fobaproa. ¿Y qué hizo como jefe del PAN? Decirle a todos los panistas que votaron a favor del Fobaproa. Haz de cuenta Riquín Canallín. Entonces quiere decir que esto del Fobaproa es una, como decía Obrador, una conjura entre el PRI y el PAN. Y a final de cuentas por eso entre ellos se protegen. Claro, y actualmente date cuenta cómo ellos justificaron esta coalición de Xóchitl, que para mí es como, ¿te acuerdas en el capítulo de Los Simpson cuando el Bart es mago y saca un sapo príncipe? Ahí eso es el PRIAN, güey, el sapo príncipe de Bart. Entonces, date nivel, infórmate y ve a votar, o sea, ¿quieres ver cómo las cosas cambian rapidito? Ve a votar el 1 de junio. ¿Por qué le tienen miedo a que ejerzas tu voto? ¿Por qué no les conviene? Y ahorita ya no estamos para darles gusto. Ellos ya tuvieron 70 años para darse gusto, y que todas sus generaciones tienen de alguna forma una riqueza ilícita a partir del sacrificio de muchas generaciones que, como podrás darte cuenta ahorita, pues tienen problemas médicos, tienen problemas hasta psicológicos, porque no es posible que la gente crea en una televisora, pero es porque de verdad el gobierno ahorita que tenemos con la izquierda sí es humanista. Y por favor googlea, hay una imagen muy interesante de archivo del periódico de La Jornada, donde están 3 manifestantes afuera de las puertas del Palacio Nacional simulando una crucifixión, porque efectivamente nos crucificaron, o sea, se lo hicieron no solo a la generación que en ese momento estaba activa, el daño llegó hasta nosotros, y desgraciadamente si tú eres Z, lo siento bebé, también te toca pagar a ti, y sorry, eso es algo que tú tienes que salir a defender, repito. 1 de junio, devuélveselas, participa, infórmate y demuéstrales que no somos un grupo de gente ignorante. Hasta cierto punto Molotov tenía cierta razón en sus letras cuando dicen, pues que ya no somos los de antes, ¿no? Vamos a demostrar que la tecnología no nada más sirve para hacer imágenes inadecuadas con IAs,
Yo creo que si nosotros logramos demostrar que como sociedad somos exigentes, se acaban estas cosas, se acaban mucho. El 1 de junio salgamos a demostrar el músculo. Y bueno, un besote, somos 4.274 suscriptores. Cuídate mucho y hasta luego. Estás en la alcaldía de Iztacalco y de este lado está el mercado de la Cruz. Y hasta allá está Santa Anita, todo derecho. Cuídate mucho, hasta luego, bye.